presentamos Catequesis en Marcha, un programa dirigido a los catequistas para educar en la fe, ser testigos del reino, anunciar con el testimonio a Cristo vivo, iluminar la vida con la palabra de Dios. Catequesis en Marcha. De Cristo somos testigos, comunicamos su amor, el evangelio de vida que transforma el corazón. Muy buenas tardes, amigas y amigos catequistas que como cada miércoles nos escuchan en este su programa Catequesis en Marcha. Hoy, como siempre, es un grato placer para nosotros reencontrarnos nuevamente con ustedes para tratar temas especiales. Muy buenas tardes, Rosa. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos nuestros amigos catequistas, catequizando, animadores y todas las personas que nos escuchan en este su programa Catequesis en Marcha. Estamos viviendo este tiempo especial de la Pascua y durante este tiempo nos hemos propuesto analizar y profundizar un poco los evangelios. Vamos a hacer una pausa musical y retornamos nuevamente con ustedes. Canto porque soy feliz. No soy feliz porque canto. Aunque cuando canto fluye más gozo en mi corazón. Mi canto es una alabanza de profunda gratitud por todo lo que me has dado. Tú, mi Dios, en Cristo Jesús. Te canto porque tú eres mi encanto. Yo canto para agradarte a ti. Te canto y cuando lo hago me canto, porque eres tú quien está cantando en mí. Te canto porque tú eres mi canto. Yo canto para agradarte a ti. Te canto y cuando lo hago me canto, porque eres tú quien está cantando en mí. Mis canciones no son mías, solo soy el mensajero que reparte melodías de parte del Dios del cielo. Mis canciones no son mías, yo solo soy el mensajero que reparte melodías de parte del Dios del cielo. Dios está cantando, a través de ti, Dios está escuchando, Él es mi canción que llega hasta ti. No soy yo quien canta, es el Cristo en mí. A través de mí, Dios está cantando, a través de ti, Dios está escuchando, Él es mi canción que llega hasta ti. No soy yo quien canta, es el Cristo en mí, porque mis canciones no son mías, solo soy el mensajero que reparte melodías de parte del Dios del cielo. Mis canciones no son mías, yo solo soy el mensajero que reparte melodías de parte del Dios del cielo.
Bien, retornamos nuevamente con ustedes. Decíamos que nos hemos propuesto en la comisión de catequesis de aquí de la zona, pues empezar a estudiar un poco los evangelios. Y uno de los evangelios por los cuales queremos empezar es por el evangelio de Marcos. Marcos tiene un contexto histórico. La obra de Marcos nos sitúa según la frontera religiosa del mundo judío y se ha abierto también a los paganos. Es decir, que Marcos es un evangelio muy importante para nosotros porque es quien habló a los gentiles, o sea, a las personas que no eran judías, llegando incluso a la misma ciudad de Roma, centro geográfico, económico y político del poder principal imperial romano. Allí el cristianismo muy pronto es catalogado como movimiento sospechoso y es duramente perseguido y castigado. En este contexto en el que probablemente Marcos escribe su evangelio, la buena noticia de Jesucristo. Una tradición muy antigua los identifica con la comunidad perseguida de Roma en tiempo de Nerón. Se trataría de una comunidad mayoritariamente de origen pagano, pobre y en crisis, que estaría llamada a dar razón de su fe e identidad tal como la dio su Maestro y Señor en la cruz. Autor, fecha y lugar de composición, o sea, del libro de Marcos. Desde siempre se ha llamado según San Marcos, atribuyendo la autoría a un discípulo de Pedro, el mismo Juan Marcos, que se nombra en el libro de los Hechos, y que envía saludos a las distintas comunidades. Cuanto a la fecha de su composición, según la tradición, Marcos escribió su evangelio después de la muerte de Pedro en el año 64. Y según la pista que nos ofrece su evangelio, antes de la destrucción de Jerusalén en la rebelión de los judíos contra Roma. Eso fue en el año 70. Por eso, muchos biblistas sugieren como fecha probable los años entre el 65 y el 70. En cuanto al lugar de composición, Roma es la hipótesis más aceptada, no solo porque así lo avala la tradición, sino también por ciertas referencias que el mismo Evangelio presenta, como la explicación de palabras arameas, las alusiones al sufrimiento y a la persecución, y la relativa frecuencia de palabras y locuciones latinizadas. Es un evangelio por mucho tiempo desconocido y hoy de sorprendente actualidad. Hasta finales del siglo XIX apenas se prestó atención al evangelio de Marcos. La tradición de la iglesia lo había relegado a un segundo plano en comparación con los demás sinópticos, ya sea por su estilo parco, porque pobre de vocabulario, monótono y repetitivo, o porque apenas ofrecía nada nuevo que no se encontrase mejor elaborado en Mateo o en Lucas, o quizás porque la misma iglesia aún no estaba preparada para captar en toda su grandeza lo descarnado de su mensaje y su inconformidad. Todo comenzó a cambiar cuando a finales del siglo XIX y sobre todo durante el siglo XX, la crítica histórica lo descubrió como el primer evangelio escrito del Nuevo Testamento y que sirvió incluso de inspiración para la redacción de los evangelios de Mateo y de Lucas. El interés ha ido en aumento hasta nuestros días, al irse desvelando poco a poco lo que pretendía, confrontar a sus oyentes y lectores con el sorprendente misterio de la identidad de Jesús de Nazaret, misterio que sigue fascinando al hombre y a la mujer de hoy tanto como hace 2000 años. Debemos preguntarnos quién es Jesús de Nazaret para Marcos. El tema de su evangelio es la persona de Jesús y la reacción de la gente a su paso. Marcos escribe su evangelio a la luz de la resurrección, pero no abusa de ella. Al contrario, se empeña en presentar a Jesús crucificado más que resucitado.
y a la gente, discípulos incluidos, cegada y deslumbrada más que iluminada. Ya al principio de su obra, a modo de introducción, declara que Jesús es, ante todo, Hijo de Dios y que el relato de su vida es buena noticia. Complementa esto con la declaración solemne que hace el Padre sobre su identidad y la presencia del Espíritu que le empuja al desierto para luchar con Satanás y cuya victoria se manifiesta en la convivencia con las fieras y en el servicio de los ángeles. Bien, vamos a hacer una pausa musical y retornamos en breve con más. Bien, retornamos con ustedes después de esa hermosa canción. Estamos haciendo una introducción a lo que es el Evangelio de Marcos. Es conveniente, según lo que hemos estado analizando, cuando Marcos presenta a Jesús anunciando su inminente llegada del reino de Dios. Pero este anuncio provoca una confrontación dramática. A Jesús, según lo que él nos presenta, no lo comprende su familia, ni sus paisanos, tampoco sus discípulos, los fariseos, poder religioso, los partidarios de Herodes, que es el poder político. Deciden pues eliminarlo. Con todo, algunos paganos reconocen su poder. Los discípulos están ciegos, no comprenden el anuncio de su pasión, pero Jesús, que puede sanar a los ciegos, también puede sanar a sus discípulos. No sería una aberración decir que en este evangelio Jesús no facilita la comprensión de su persona. Manifiesta su poder milagroso,
pero a la vez impone silencio, se aleja de los suyos, pero siempre está pendiente de ellos. Revela su gloria en la transfiguración, pero impone reserva hasta su resurrección. Marcos evoca una figura desconcertante ante un auditorio desconcertado. ¿Quién es el seguidor de Jesús para Marcos? Paralelamente al desconcertante misterio de la identidad de Jesús, Marcos desarrolla en su evangelio la no menos desconcertante condición del discípulo. Parece como si el primer plano de su narración lo ocupara dicha relación, que se desarrolla como una catequesis progresiva. Siempre están juntos, pues para eso los eligió, para que convivieran con él. Todo lo hace en presencia de ellos. Estos discípulos, desde la perspectiva del evangelista, simboliza a los destinatarios de aquel entonces y de ahora, nosotros catequistas especialmente, o sea, de hacer cosas juntos con nuestros catequizandos, a quienes dirige su evangelio, o sea, a la comunidad que Marcos la dirige. Esta relación a la que estructura el plan de su obra. En la primera parte del evangelio de Marcos, Jesús va implacablemente desmantelando todas las ideas preconcebidas que tenían de Dios y del Mesías prometido. El trabajo es arduo, no entienden sus parábolas, tienen miedo ante su poder, tampoco entienden sus milagros. Parece como si todas sus instrucciones cayeran en saco roto. La sanación del ciego de Betsaida da comienzo a la sanación de la ceguera de sus propios discípulos, dramatizada en la confesión de Pedro. Ambas escenas ocupan el quicio del Evangelio. A partir de entonces, la catequesis de Jesús se centra en la condición sufriente del Mesías, una cruz que debe cargar el discípulo que quiera seguirle. Les anuncia 3 veces su próxima pasión, muerte y resurrección. Ellos siguen sin comprender, pero el camino está ya despejado para que sea su misma muerte silenciosa en la cruz la que desvele definitivamente el misterio de su identidad. Así llega Marcos al punto culminante de su relato en la confesión de un centurión. Realmente este hombre era hijo de Dios. Esta confesión es como la respuesta a la voz del Padre al principio de su evangelio. Tú eres mi hijo querido, mi predilecto. El centurión representa a Roma, el poder pagano de aquel entonces que por la cruz llegará a la fe, pero también representa a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos a quienes el Mesías, Jesucristo, sale a su encuentro y les invita a descubrirlo y a reconocerlo como el Hijo de Dios y Salvador del mundo en situaciones de cruz, de muerte y de desesperanza. Para ellos y ellas escribió Marcos su evangelio. En Hechos 12 aprendemos que el nombre completo de Marcos era Juan Marcos, aun cuando Marcos no era apóstol. Fue compañero de misión de Pablo, que podemos verlo en el libro de los Hechos. También prestó servicio con el apóstol Pedro, probablemente en Roma. Marcos aprendió lo que escribió en su evangelio, principalmente de Pedro. Eso se puede ver en la guía que tenemos y que cada uno tiene en su Biblia. A diferencia de Mateo, Marcos hace muy poca referencia a los conceptos y los pasajes del Antiguo Testamento. También se esmera más en explicar el lenguaje y las costumbres de los judíos. Por estas razones y por motivo de que los viajes misionales de Marcos lo pusieron en contacto con muchos gentiles, o sea, personas que no eran judías, su evangelio parece estar escrito principalmente a los gentiles. Sin mencionar nada de los padres ni del nacimiento de Jesús, el testimonio de San Marcos comienza con el bautismo, el cual tuvo lugar cuando él tenía aproximadamente 30 años de edad. En ese primer capítulo también leemos acerca del misterio de Juan el Bautista, de que Jesús
fue tentado por Satanás, del llamamiento de algunos de los apóstoles y de 3 milagros específicos que podemos encontrar en los pasajes bíblicos. Este paso rápido continúa a lo largo de el más breve de los 4 evangelios. Las expresiones luego, enseguida, inmediatamente, al instante, muy pronto, al momento, prontamente, entre otras, aparecen más de 30 veces en los 16 capítulos de Marcos e intensifican la acción y el ritmo rápido. El Evangelio de Marcos presenta a Jesús como una persona de acción y de poder y contiene más relatos de milagros que cualquiera de los otros evangelios, pero además del aspecto divino y poderoso de Jesús, este evangelio muestra el lado humano de Jesús. Marcos menciona más veces que cualquiera de los otros escritores de los evangelios el hecho de que Jesús dedicó tiempo a estar solo y a descansar. Aproximadamente el 90% de los versículos de Marcos aparecen en uno o más de los evangelios. Sin embargo, hay unas pocas cosas que solo se encuentran en Marcos. Entre ellas tenemos la siguiente: la parábola del crecimiento de la semilla, una alusión a Jesús como carpintero, que todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco, la curación de un hombre en 2 etapas, el joven discípulo que huyó de los soldados cuando Jesús fue arrestado, que probablemente fue el mismo Marcos, entre otras cosas que vamos a ir viendo. Bien, hemos llegado a la parte final de este tema. Es interesante para nosotros como catequistas, animadores y todas esas personas que nos escuchan, conocer la palabra de Dios. La base de toda nuestra fe está en la palabra de Dios y debemos hacer énfasis. No podemos pasar por la vida sin haber leído por lo menos la Biblia. Y estamos empezando por el Evangelio de Marcos porque es uno de los evangelios que más recomiendan algunos biblistas, principalmente porque Marcos le escribía a personas que no eran judías, que no conocían, que no tenían esa tradición, esos conocimientos que tenía el pueblo judío de Dios. Entonces es una persona mucho más asequible para poder entenderlo. Entonces es importante que nosotros vayamos dando seguimiento, porque de esa forma nosotros podemos ayudarnos a nosotros mismos a creer más, porque lo está contando una persona que vio y que oyó, que es lo que necesitamos, de dar testimonio. Y es un testimonio que es creíble, porque no solamente lo escribió Marcos, sino que tenemos 4 evangelios y que vamos a ir viéndolo poco a poco. Tenemos toda una Biblia para profundizar en ella. Es un mar inmenso, pero solamente si nosotros profundizamos podemos conocer. Por eso nos ha inquietado poder compartir con ustedes lo que es la palabra de Dios, pero de una forma específica con algunos de los evangelios, y es probable que sigamos profundizando más porque son de las cosas que nosotros como catequistas debemos ir conociendo. ¿Qué te parece, Rosa? Muy interesante, Jorge. Importante que nosotros como catequistas vayamos haciendo el espacio para ir reflexionando, estudiando la palabra. Nosotros frecuentamos la Eucaristía de domingo, vamos a misa de semana y escuchamos la palabra, pero muchas veces cuando salimos, pues ya hemos olvidado. A veces, siguiente domingo o el siguiente día que nos encontramos, se nos pregunta sobre textos que se leyeron en los momentos anteriores y no recordamos nada. Entonces, como catequista, nuestro propósito principal es aprender sobre la palabra. Debemos estudiar la palabra de Dios. Entonces, por eso vamos a ir durante un buen tiempo trabajando la Biblia. Y hemos querido empezar por el Evangelio de Marcos. Así es que tenemos una gran tarea por delante. Bien, hemos llegado a la parte final. Presten siempre atención porque de aquí en adelante casi todos los programas lo iremos haciendo enfocado en lo que es el Evangelio de Marcos y después pues iremos con otro evangelista. Así que ya ustedes saben, mucha bendición en este tiempo especial de Pascua, y todo lo que aprendemos es con el objetivo de que nosotros podamos enseñar verdaderamente la palabra de Dios, que es la fuente principal que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Estuvieron con ustedes Rosa Canario y Jorge Ferreras.
Pasen feliz resto del día. Si en Jesús tú confías, tu vida cambiará. Él cuida de tu vida y de tu caminar. Nadie ha dicho que es fácil confiar en el Señor. Es de gente valiente caminar sin temor. Jesús guía mis pasos en el mundo en que vivo. Y no importa el camino, confiado yo voy, porque Él va a mi lado, Él es mi protección. Si mataron mi cuerpo, Jesús mi alma llevó. Si mataron mi cuerpo, Jesús mi alma llevó.